trabajando totalmente en tecnologías cuánticas y principalmente en computación cuántica, veíamos que impactaba directamente una nueva inteligencia artificial, una nueva IA, en lo que se llama el Quantum Machine Learning, que hoy en día, todo lo que es la computación cuántica está revolucionando el sector, porque todo se computa, todo es digital, y entonces los nuevos ordenadores cuánticos lo que nos permiten es una nueva forma de computación que está revolucionando el sector, ¿no? Estamos otra vez haciendo circuitos, pero no con puertas lógicas, sino con puertas cuánticas y el álgebra lineal del 2018-2024 y volviendo a hacer estos nuevos circuitos cuánticos que nos permiten resolver problemas muy complejos que la computación clásica no es capaz de resolver y la computación cuántica sí. En este podcast descubriremos historias de voluntariado y conoceremos cómo diferentes ONGs, fundaciones y empresas de impacto social están ayudando a transformar y mejorar la sociedad. Bienvenidos al podcast con impacto social. Bienvenidos, escuchantes del podcast con impacto social. Hoy tenemos un invitado especial. Es doctor en inteligencia artificial por la Universidad del País Vasco, profesor del máster universitario en Big Data y Business Intelligence de la Universidad de Deusto. Es director del Departamento de Sistemas Inteligentes de Control y Gestión de Ibermática, actualmente AIESA, desde 2008, y gestiona proyectos relacionados con la implantación de sistemas de control basados en redes neuronales, algoritmos genéticos, sistemas de lógica difusa y sistemas expertos, con el análisis de grandes volúmenes de datos de información, lo que es data mining, y con la detección de información relevante en Internet semántica, ontologías y linked data. Participa en la gestión de proyectos I+D europeos y nacionales en área de aplicación de inteligencia artificial y también de tecnologías cuánticas, que es sobre todo de lo que hoy nos va a hablar. Su nombre es Aitor Moreno y en el podcast de hoy pues, nos va a hablar de todo ello, de los retos y oportunidades en el tema de la computación cuántica. Gracias, Aitor, por aceptar la invitación a nuestro podcast. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Bueno, Aitor, para quien no te conozca, yo he hecho una pequeña introducción de tu experiencia profesional. ¿Cuál es tu background y actualmente cómo has llegado un poco a trabajar en este área en el que estás actualmente trabajando? Bueno, pues a ver, en el mundo de la informática, bueno, yo la verdad es que desde los 15 años ya, fíjate, cuando casi no había ni PCs, o los primeros PCs existían y los primeros ordenadores, los MSX, que eran todo basic y tal, bueno, pues a mí ya me apasionaba un poco la parte de informática, ¿no? Y también la parte de física. Entonces, bueno, tenía muy claro desde los 15 años que me quería dedicar o a la física o a la informática. Al final, bueno, pues entré como estudié ingeniería informática en la Universidad de Deusto y bueno, en aquel tiempo hacíamos los exámenes de programación en papel. O sea, imagínate lo que hemos avanzado en estos años, ¿no? Estoy hablando cuando terminé era el 1995. Y bueno, y programamos también en ensamblador y programamos casi en código máquina, en chips que se llaman EPROM, donde grabábamos en una especie de horno físico los programas en unos microprocesadores para que luego esos programas se pudieran ejecutar y pudiesen mover un robot o un brazo mecánico o una cinta o bueno, pues haciendo esa parte de interfaz, ¿no? De forma directa, ¿no? Pero ya cuando ya acabé la carrera, también años anteriores ya el mundo de la IA, que en aquel, desde el punto de vista informático, pues estaba muy incipiente, porque los algoritmos de inteligencia artificial llevan desde los años 40, 50, ¿no? Pero la implementación de los mismos en sistemas digitales, en software, pues era muy, muy innovador en el 95. Pues en aquel año yo ya estaba, de hecho el trabajo de fin de carrera fue un sistema de lenguaje natural, un chatbot en lenguaje natural en aquel año. Y ya, bueno, me interesaba, hice un máster en la UNED de inteligencia artificial
y con los años pues terminé doctorándome, ¿no?, en inteligencia artificial. Pero en paralelo, pues bueno, yo empecé a trabajar como programador de COBOL, luego como consultor de SAP, pues en el mundo de la consultoría y de la informática más tradicional, ¿no? Pero a su vez, pues seguía, eso de día hacía eso y de noche, pues seguía investigando por mi cuenta temas de inteligencia artificial principalmente. En Ibermática, en el Instituto de Ibermática e Innovación, pues cuando yo empecé a trabajar en Ibermática, en el 2006, pues propuse montar una unidad de inteligencia artificial dentro de Ibermática, no existía nada, y gracias al apoyo de Iñaki del Río, que era mi jefe y fue el que impulsó y que gracias a él, pues hoy en día puedo estar hablando, ¿no?, en este podcast, pues él me apoyó y a partir de ahí empezamos a montar un grupo de investigación de inteligencia artificial en el 2006-2007 y actualmente pues habrá unos 300 científicos de datos, lo que es en IESA, trabajando, ¿no?, en inteligencia artificial. O sea que, bueno, fue un crecimiento exponencial tanto en proyectos de I+D+I como en proyectos en clientes finales, productivos, ¿no? Y es verdad que en el 2018, como un poco responsable de esa unidad de inteligencia artificial, empezamos a ver que las tecnologías cuánticas, y en concreto la computación cuántica, pues estaba impactando mucho en una nueva IA, ¿no?, en una nueva inteligencia artificial que se veía que podía tener cierto potencial. Entonces, en el 2018 volvimos a montar una unidad de tecnologías cuánticas dentro del Instituto de Ibermática de Innovación, lo que ahora es la Fundación Ibermática, y dentro también de IESA. Y bueno, pues ahora ya estamos en un equipo de 10, 12 personas totalmente centrados, trabajando totalmente en tecnologías cuánticas y principalmente en computación cuántica, pero no porque hayamos visto que era una moda, ¿no?, sino porque, ya digo, veíamos que impactaba directamente una nueva inteligencia artificial, una nueva IA, en lo que se llama el Quantum Machine Learning, que hoy en día, bueno, todo lo que es la computación cuántica está revolucionando el sector, porque todo se computa, todo es digital, y entonces los nuevos ordenadores cuánticos lo que nos permiten es una nueva forma de computación que está revolucionando el sector, ¿no? Y estamos volviendo, por eso comentaba lo de en el 95 hacíamos en ensamblador o en C++, ¿no?, programas que directamente circuitábamos en pequeños microprocesadores físicos. Estamos otra vez, o sea, volviendo a aquellos años, ¿no?, pero con la computación cuántica. ¿Qué estamos haciendo en computación cuántica? Estamos otra vez haciendo circuitos, pero no con puertas lógicas, no con la lógica booleana, ¿no?, de la ingeniería informática del 95, sino con puertas cuánticas y el álgebra lineal del 2024, 2018, 2024, y volviendo a hacer, estos nuevos circuitos cuánticos que nos permiten resolver problemas muy complejos que la computación clásica no es capaz de resolver y la computación cuántica sí. O sea que estamos otra vez en esa nueva revolución y reviviendo lo que ya vivimos al terminar la carrera. Con lo cual, un momento muy, muy apasionante. O sea que realmente lo curioso de esto, lo primero es que aunque ahora mismo estamos en un momento en el cual casi todo el mundo habla de inteligencia artificial por la inteligencia artificial generativa, para ti ha sido una evolución de learning, de deep learning, ¿no?, de llegar a la computación cuántica a través de llegar a la inteligencia artificial en muchas áreas. ¿Cuál es ahora mismo el estado actual de madurez de esa computación cuántica? Sí, es verdad que claro, parece que la inteligencia artificial, de hecho, si vemos en Google, ¿no?, en lo que se llama la herramienta de Google Trends, que da un poco tendencias de tecnologías, parece que la inteligencia artificial ha nacido en el 2023, o sea, que no ha habido inteligencia artificial antes de que saliera ChatGPT, ¿no?
y la IA generativa, y de hecho tú ves las tendencias, parece que la IA o la IA apareció en 2023 con la parte de ChatGPT y antes no había nada. O sea, había cosas como data mining o machine learning, pero IA, y de repente ha desaparecido también la IA como concepto, ahora es todo IA generativa, ChatGPT, pero no es verdad. O sea, los que llevamos en este mundo llevamos, ya te digo, desde el 95 y en producción desde el 2007 haciendo proyectos, por ejemplo, de lenguaje natural, de sistemas de avatares, chatbots, pues quizás no tan avanzados como ChatGPT, pero bueno, muy cercanos. Y yo creo que ha pasado una cosa, que las empresas que en el 2005 al 2016, 17, 2020 hacían proyectos de inteligencia artificial, tanto en lenguaje natural como en datos, como en data o big analysis, como en visión, ¿no? Pues tenían una ventaja competitiva porque sobre la competencia, ¿no? ¿Qué ha pasado desde el 2023? Que ahora es una obligatoriedad. O sea, el tener hoy en día modelos de IA generativa en cualquier empresa ya no es una ventaja competitiva, es una obligación. Es decir, es tan obligado como tener Excel o tener un correo. Hemos perdido la oportunidad de competencial en esta nueva IA que se está integrando, ¿no? Y todas las empresas están obligadas, de alguna manera u otra, a integrar esa IA generativa en sus sistemas. Pero todas, ya no hay una ventaja competitiva. La había en el 2007, ahora ya no lo hay, ahora es una obligación. Pues lo mismo está pasando con la computación cuántica. Con la computación cuántica, en nuestro estado de madurez es como estaba la IA en el 2005, 2006. Las empresas que ahora están empezando a integrar soluciones de computación cuántica en distintas tecnologías, porque hay distintas tecnologías cuánticas que pueden solucionar, ¿no?, los problemas que ahora la IA clásica, y nosotros llamamos IA clásica incluso la parte de Deep Learning, pues no pueden solucionar, y ahora es una oportunidad. Y dentro durante los próximos 5 o 10 años pasan muy rápido en el mundo empresarial, va a ser una oportunidad y va a permitir a las empresas diferenciarse de su competencia. En 10 años, todas las empresas van a estar obligadas a abordar proyectos de computación cuántica porque ya habremos perdido esa oportunidad, ya será obligatorio. Entonces, ese es el estado que estamos, como está la IA en el 2005-2006. En este caso, cuando estás hablando ahora mismo de obligatorio, lo estás enfocando desde el punto de vista, hoy en día, la inteligencia artificial generativa se ha convertido en una nueva interfaz de usuario. Nuestra interfaz de usuario va a ser una inteligencia artificial generativa y cuando estás diciendo que es obligatorio, es que la mayoría de los usuarios van a querer demandar en las correspondientes empresas o organizaciones que su medio de interactuar con esa organización sea a través de esa inteligencia artificial generativa. ¿La inteligencia artificial es obligatoria o realmente va a ser algo parte de todas las empresas en ese sentido o en qué enfoque lo estabas planteando? Sí, en ese sentido, porque está claro que también se ha dado una paradoja, ¿no?, un poco histórica quizás en la parte de ingeniería informática, que es que muchas veces los usuarios iban por delante de las empresas, en el sentido, pues los usuarios igual tenían móviles más avanzados que los que daban las empresas a sus empleados, o tablets, o aplicaciones, ¿no?, a nivel personal, quizás más avanzadas que las que tenían las empresas, ¿no?, aunque eso también ha ido cambiando. Pero, pues con la parte de IA igual está pasando lo mismo. Los usuarios empiezan a utilizar usuarios de todo tipo, estudiantes, profesores, profesionales de cualquier contexto, en industria, en salud, en marketing, en banca, en ingeniería, en utilities. Pues los usuarios empiezan a utilizar estas IAs generativas para generar nuevos modelos, nuevos productos, para nueva documentación, nuevos códigos, incluso, ¿no?, en la parte de informática.
Y esto, la IA generativa, ha acelerado el que la generación de estos contenidos sea mucho más efectiva, rápida y potente, ¿no? Entonces, bueno, si los usuarios de a pie lo están usando, ¿qué va a ocurrir? Que le van a demandar a las empresas, a sus proveedores, que pueda utilizar esa interfaz, ¿no? Pero es que también van a demandar a sus empresas que para sus trabajos internos dentro de las empresas puedan utilizar estas herramientas. O sea, no solo ya como clientes de servicios de empresas, sino como usuarios internos de las propias empresas, para toda su gestión. La parte de IA generativa lo que nos está haciendo es que nos está permitiendo esas tareas que no tienen mucho valor adicional a nivel intelectual, que es decir, de repetición o de copiar, pegar o de buscar, ¿no? Pues nos aceleran esa generación de contenidos o la búsqueda de contenidos o la búsqueda de información o la generación de incluso. A corto plazo de inteligencia artificial generativa, ¿cuál es tu visión a 2 o 5 años vista? Próximos desarrollos tipo ChatGPT 5, ¿de dónde crees o esperas tú que tanto tecnológicamente como de la industria? No, yo creo que ese hype ya lo hemos superado, quiero decir, en la parte de IA generativa. Yo creo que lo que decía, ya es para mí es una obligatoriedad que las empresas ya suministren tanto a sus empleados como a sus clientes, como internamente para mejorar y optimizar sus procesos, estas herramientas, ¿no? En todos los contextos, en el contexto de texto, en el contexto de voz, en el contexto de imagen, en el contexto de datos. Bueno, yo creo que ya está, o sea, ya está tan democratizado y tan inculcado que es como cuando salió Google. No sé si, claro, ya os acordáis, pero nosotros todavía casi había empezado la primera internet que se llama Infobía, ¿no? Y para buscar las páginas web, pues o buscabas por el nombre de la página web o utilizabas algunas herramientas como eran Yahoo o Altavista, ¿no? Y de repente un día alguien dijo, mira, prueba esto de Google, que es un buscador, joder, que va súper rápido, va súper bien. Y desde entonces no hemos dejado de utilizar Google. Pues aquí ha pasado un poco lo mismo. Oye, deja de utilizar Google y utiliza ChatGPT o otros para hacer búsquedas, para que te genere ya la información, para que te genere imágenes, para que te genere contenidos, para que te dé código, para que te acelere tu búsqueda o tu aprendizaje de una forma muy fácil, ¿no? Eso ya está, ya ha llegado para quedarse y no creo que va a ser como hoy en día las empresas tienen herramientas como el Word, el PowerPoint o yo qué sé, el Excel. Entonces, ¿qué va a ocurrir en los próximos 2 años? Que esas herramientas se van a empezar a especializar mucho en contextos verticales, en el contexto médico, incluso en el contexto médico en patologías muy concretas, en el contexto ingenieril en tareas muy concretas, en la definición de producto, en la definición de ingeniería, en la simulación de modelos, en la parte de gemelos digitales, en la parte de neurocomputación, pues en la generación de nuevas interfaz, humano-máquina, en la simulación de nuevos gemelos digitales cerebrales, por ejemplo, para determinar nuevas patologías o ver cómo esas patologías evolucionan, en el tema de marketing, bueno, en todos los contextos. Pero esto, la evolución para mí de la IA generativa en los próximos 2 años va a ser la especialización en contextos muy concretos. Pero la base es la misma. O sea, la base ya está y la herramienta ya está. Vamos, no. Pero en este contexto hay, por ejemplo, hay una problemática que la IA generativa no resuelve, ¿no? Que es, por ejemplo, la parte de el tratamiento masivo de todos esos datos de una forma eficiente, sin sesgos, sin varianza, y, por ejemplo, la búsqueda de escenarios óptimos prescriptivos. Es decir, la IA generativa te genera contenidos, pero no te recomienda acciones o no te recomienda escenarios óptimos
en los cuales tú puedas, digamos, accionar correcciones o accionar impactos que permitan modificar esas predicciones que te dan esos sistemas de IA, ¿no? Para eso necesitas sistemas de optimización muy complejos que tienen que evaluar muchísimos escenarios con mucha variabilidad, y no existe actualmente máquinas o sistemas lo suficientemente potentes como para evaluar todos los posibles escenarios de una forma efectiva. Se hacen por aproximación, se hace por heurística, por más o menos, las soluciones o los escenarios óptimos pueden estar en esta zona, ¿no?, de mi espacio vectorial, pero no por fuerza bruta. No hay un sistema que sea capaz de evaluar todos los posibles escenarios y ver cuál es el mejor. No existía una forma, ahora sí, y esa forma es la computación cuántica. Por eso la computación cuántica está generando una nueva IA que complementa la IA que tenemos ahora, y la complementa en el modo de que si ahora la IA hace sus resultados, da sus resultados en base a aproximaciones más o menos acertadas, la computación cuántica lo que nos va a permitir es una nueva IA que nos certifica que el resultado que nos da sí o sí es el mejor, porque ha evaluado todos los posibles resultados por fuerza bruta y de forma muy rápida. Ese es el nuevo paradigma. Y de hecho hay una nueva inteligencia artificial basada en lo que se llaman Tensor Networks, una tecnología que está cambiando la IA tal y como la conocemos, con lo cual es una nueva revolución. O sea, vendría a ser como una IA Q, de calidad, de cuántica, ¿no? Eso es. Pues háblanos, si quieres, un poco más de cuántica para aquellas personas que nos escuchan que no tienen nada de conocimientos técnicos y realmente oyen el tema de quantum y parece que es algo como de ciencia ficción, ¿no? Para que aquellas personas que nos escuchen el tema de la computación cuántica, si quieres un poco darnos una breve introducción. Es un poco difícil, sí, pero bueno, vamos a intentarlo. A ver, básicamente, ¿en qué diferencia la computación cuántica de la computación clásica? Y por ahí. Bueno, pues que la computación cuántica utiliza unas propiedades de la física cuántica que son un poco diferentes de las propiedades de la física clásica que conocemos, ¿no? Pero entendiendo que los ordenadores clásicos actuales o los microprocesadores actuales también tienen un componente cuántico, porque al final estamos ya hablando de microprocesadores que trabajan a nivel atómico, ¿no? Lo que en los años 60 eran los transistores, que eran válvulas de vacío, que eran como bombillas, ¿no?, grandes, y que permitieron hacer esos primeros ordenadores, pues un sistema es computacionalmente más potente cuanto más información pueda computar. Y computar información básicamente es transformar estados. Es decir, transformar información. Y la información es cambiar estados, ¿no? Yo si digo 2 más 2 son 4, la información que hay en 2 más 2 es la misma que en la que hay en 4, pero el estado en que yo represento el 2 más 2 es un estado diferente que al 4, ¿no? Entonces, un sistema que sepa, que pueda modificar muchos estados, cuantos más estados sea capaz de modificar, más potente computacionalmente va a ser. Entonces, claro, de los ordenadores de los años 60, que estas válvulas de vacío eran como bombillas, a los microprocesadores que tenemos ahora, que esas bombillas, esos transistores, son son a nivel nano, a nivel casi atómico, pues lo que ha cambiado es la estructura de los ordenadores de los años 60 a los procesadores actuales es la misma. Todos tienen una unidad de proceso, una unidad de memoria, un bus de información. La estructura es la misma, solamente que se ha miniaturizado, se ha hecho muy, muy pequeña, con lo cual la cantidad de estados que pueden manejar es mucho mayor. Los ordenadores actuales son computacionalmente mucho más potentes porque son capaces de manejar muchos más estados. Pero no podemos hacer microprocesadores más pequeños porque a esa escala atómica ya hay un límite. Hay donde almacenamos la información, que puede ser un voltaje de más o menos 5 voltios, necesitamos una pared para almacenar esa carga eléctrica, y esa pared, como ya es a nivel atómico, digamos que esas paredes ya son tan finas que los átomos escapan de esas paredes.
Con lo cual, uno de los problemas de los microprocesadores actuales es que no podemos hacer microprocesadores más pequeños. Hemos llegado al límite de la reducción de la computación actual. Esto lo decía Moore, en su famosa ley de Moore, que decía que, bueno, que en el 2019 tendría que venir una nueva tecnología que sustituyese a la tecnología de los microprocesadores, porque no iba a dar más de sí. Y efectivamente acertó, y esa tecnología es la cuántica. La cuántica, básicamente, lo que hacemos es que esas lámparas, esas válvulas de vacío, en vez de ser microprocesadores, son partículas atómicas. Son fotones, o son electrones, o son iones. Y lo único que hacemos es, cuando un electrón, digamos, tiene un nivel de energía determinado, decimos que es un 0. Cuando está en otro nivel de energía determinado, decimos que es un 1. Y ya está. Y podemos cambiar esos estados de energía y medirlos. O sea que funcionaría como un bit normal, solamente que más pequeño. Reducimos todavía un poco más el tamaño. Y lo mismo un fotón, ¿no? Un fotón, podemos decir, estos los fotones, pues en los que os guste la fotografía, sabéis que podéis polarizar la luz con los filtros de las cámaras fotográficas, pues cuando un fotón tiene una polarización determinada, en vertical, digamos, pues podemos decir que es un 1, y cuando tiene una polarización en horizontal, pues que es un 0. La ventaja de hacer esto es que ya tenemos procesadores más pequeños y además empezamos a tratar propiedades de la física cuántica, ¿no? Y hay dos importantes. Una que es la superposición, que básicamente es decir que con un fotón, con un electrón, además del 0 y el 1, podemos tener otro estado que es el 0 y el 1 a la vez, porque la naturaleza cuántica funciona así. Y esto lo que nos permite es, si en la clásica tenemos un bit, pues solamente tendremos en un momento un 0 o en otro momento un 1. Y si tenemos 2 bits, podremos tener en un momento el 0, 0, en un momento el 0, 1, en otro momento un 1, 0 o en otro momento un 1, 1. O sea, necesitamos 4 momentos para tener todos los estados. En cambio, en los qubits, como un qubit puede tener el 0 y el 1 a la vez, pues en un único instante tenemos los 3 estados, el 0, el 1 y el 0 y el 1 a la vez. Pero es que si tenemos 2 qubits, pues tendremos los 4 estados que hemos visto antes, pero en el mismo momento. Si vamos ampliando esto, con 40 qubits podemos tener tantos estados como estrellas hay en nuestra galaxia, neuronas hay en nuestro cerebro o células hay en nuestro cuerpo, solamente con 40 qubits. Tenemos billones de estados a la vez, con lo cual podemos empezar a hacer gemelos digitales de nuestro cerebro, de nuestro cuerpo, gemelos digitales de sistemas muy complejos con 40 qubits, que no son demasiados, ¿no? Y además a esto hay que acoplarle otra función, que es el paralelismo cuántico, que es que yo a todos estos estados puedo aplicar cualquier función, una función, imaginaos, de búsqueda, o una función de máximo, o una función de media, calcular la media de todos esos estados, y esa función, por la naturaleza cuántica, se aplica en un ciclo, en un único golpe de tiempo, digamos, a todos los estados a la vez. Entonces, si yo tengo 40 qubits y quiero buscar cuál es el estado que mayor energía tiene o menor energía tiene, o la media de esos estados, o quién se parece más a mí de todos esos estados, de esos billones de estados que podrían ser clientes, por ejemplo, o podrían ser pacientes, o podrían ser estados en mis puestos de producción, o podrían ser mis datos almacenados en esos estados, pues solamente tengo que aplicar una función de similitud de otros como tú. ¿Quiénes son otros como tú, otros como yo? Y esa función se va a aplicar a la vez a todos los registros de tu base de datos o a todos tus estados, con lo cual te va a encontrar quienes se parecen más a ti en un golpe de ciclo. Con lo cual, lo que hace la computación cuántica es, en base a esta superposición o a este paralelismo cuántico, pues por fuerza bruta encontrar cuál es el escenario óptimo, el que maximice o minimice una función, o cuál es el que más se parece a un cliente o un paciente o a un estado concreto, ¿no? Y si lo veis de esta manera, pues si hace 20 años hubiese existido la computación cuántica, hoy en día no existirían
ni bases de datos indexadas, porque yo para buscar un registro en todos mis registros solo tengo que buscar uno que cumpla estas condiciones en esa función de búsqueda que se aplica a todos los registros a la vez. Ya tengo mi búsqueda cuántica en un único ciclo y además revisando uno a uno todos los registros, pero es que en un ciclo de reloj, o sea, a la vez. O si no existiría la IA, el Machine Learning, como lo conocemos, porque si en el fondo el Machine Learning lo que hace es buscar otros como tú en un histórico de datos que yo he etiquetado previamente en el entrenamiento. Pero claro, al etiquetar ese histórico, generalizo a veces demasiado. Por eso tenemos en la parte de IA problemas de sesgo, problemas de varianza, ¿no? Si hay uno como tú entre millones y solamente hay uno, en los sistemas de IA no es capaz de encontrarlos porque en este entrenamiento generalizan, buscan patrones generales y en esos patrones generales el que se parece a ti ha desaparecido. Pero en cambio la cuántica, como revisa uno a uno todos los clientes que podamos tener y mira quién se parece a ti uno a uno por fuerza bruta y de forma muy rápida, pues es que va a encontrar, aunque tú seas muy raro, va a encontrar otro muy raro como tú en esa base de datos. No hay sesgo, no hay varianza y nos hemos evitado. ¿Para qué hacer todos esos modelos de entrenamiento o de búsquedas de bases de datos o de optimización por aproximación cuando puedo utilizar un sistema que, como el cuento de la vieja, que revisa uno a uno todos mis registros, todos mis estados y me da el mejor? Pues no tiene sentido. Pues eso es lo que da la computación cuántica. La posibilidad de abordar cualquier problema por fuerza bruta, revisando uno por uno los datos que tenemos y buscando el mejor. Nos hemos cargado de un golpe toda la IA tradicional. Es impresionante el impacto que va a tener, lo que comentas tú, que tengamos unas capacidades tremendas, ¿no? Desde el punto de vista de computación cuántica, ¿no? Bueno, desde la Fundación Ibermática estamos en proyectos ya, por ejemplo, un proyecto que se llama Q4Real, Quantum for Real Industries, en el cual ya estamos implementando soluciones de computación cuántica en clientes como Mercedes-Benz, Encat, o proyectos ya contratados pues, como ONCE o otras empresas que están ya, empresas muy innovadoras, como Iberdrola, por ejemplo, que tienen claro que la computación cuántica es un activo que es verdad que está en sus inicios, pero que bueno, que ya estamos obteniendo no una ventaja cuántica, como llaman los académicos, que es una ventaja cuántica matemática, no, todavía no estamos lejos, pero sí que es una ventaja de negocio. O sea, porque claro, simplemente con encontrar un escenario mejor que el que dan los sistemas clásicos, en el cual en una ruta logística o en un escenario de producción te permita incluir más rutas o más trabajos, o aunque sean pocos, un porcentaje pequeño, pero sea la mejor, eso tiene un rendimiento, un ROI económico importante. Y además es importante porque igual las soluciones cuánticas mucha gente las identifica con rapidez. No, va a ser más rápido. No, igual no es más rápido, pero quita esa duda de muchos clientes de decir, es que yo lanzo con mi solver clásico ante un problema, lo lanzo una vez y me da un resultado, pero lo lanzo otra y me da otro resultado, porque como es por aproximación, no tendría que dejarlo infinitos años para que me diese siempre el mismo resultado. Entonces eso causa cierta, no sé cómo decirlo, no malestar, sino cierta desasosiego, decir, joder, ¿habrá una solución mejor que la que me está dando si lo dejas en más horas o más días funcionando el sistema? Pues esa duda se resuelve con la computación cuántica, porque la computación cuántica sí o sí te va a dar el escenario mejor, porque va a evaluar todos. Entonces, esa es la mayor ventaja de la cuántica, ¿no? El quitar esa incertidumbre y asegurar que lo que te está dando es lo mejor, sin fuera de ninguna duda. Y a nuestros clientes en el fondo les da igual que sea cuántica, clásica, pero claro, si les demuestras que tu solución siempre es la mejor, pues ahí es donde está la ganancia, vamos. Estamos viendo claramente tecnológicamente las ventajas que va a tener a nivel de optimización de procesos y todo ello. Bueno, si quieres algún ejemplo para cerrar, algún ejemplo de cómo el impacto social que va a tener, en este caso, la computación cuántica. Bueno, pues yo creo que hay, por ejemplo, dos casos. Bueno, uno es la brecha digital, ¿no? O sea,
aquellas empresas, aquellas personas, aquellos talentos, ¿no? Hay un dato curioso. Hace 2 semanas hubo un evento internacional de cuántica, ¿no? A nivel internacional. Y era la primera vez en la historia que aparecía un stand grande que ponía Quantum Europe Zone, o sea, la zona cuántica de Europa. O sea, esto no ha pasado nunca con la IA. En la IA nunca ha habido un congreso internacional en el que cada continente tenga su zona de inteligencia artificial. No ha pasado, porque, bueno, pues la inteligencia artificial venía de donde venía y tal, pero no, ahora empieza a haber zonas políticas. Esto es una carrera geopolítica. Están todos los continentes, Europa, América, Asia, todos los países con sus estrategias cuánticas concretas y de forma exponencial. O sea, esto va muy rápido, ¿no? Entonces, hay una carrera geopolítica, porque los gobiernos saben que el que tenga una buena estrategia, un nuevo hardware, un nuevo software muy potente a nivel cuántico, va a tener una nueva industria muy potente y va a ser tractor a nivel internacional y a nivel nacional. Por eso hay una guerra abierta entre continentes y donde Europa está posicionada de una manera, Estados Unidos de otra, China de otra, Israel de otra, o sea, pero todos están en esa carrera, ¿no? Y luego a nivel más nacional, cada comunidad tiene ya su estrategia cuántica, ¿no? Y bueno, porque es vital. O sea, es que los gobiernos ya se han dado cuenta que es vital. Las empresas se están empezando a dar cuenta que es vital. Entonces, claro, aquellos, primero, a nivel social, aquellos que abordan esta tecnología ya lo están abordando, van a tener una brecha digital brutal con aquellos que no lo estén adoptando ya. Entonces va a haber una diferencia importante. Y eso a nivel social, la tecnología no es mala de por sí, porque es en función de cómo se utilice, pero claro, la diferencia que puede abrir esta nueva tecnología entre aquellos que la están adoptando y los que no, no es trivial. O sea, habría que tenerlo muy en cuenta. De hecho, dentro de un grupo de computación cuántica, en AMETIC también estamos trabajando, y soy un poco el coordinador de la nueva ética cuántica y bueno, pues estamos también trabajando cómo va a afectar esto, ¿no? Eso por un lado. Y luego por otro, la parte de ciberseguridad. La parte de seguridad, los computadores cuánticos van a ser capaces, todavía no lo son, pero nadie sabe cuándo lo van a ser, si mañana, dentro de 2 años, de 3, de 5, pero son capaces por esa metodología de cálculo por fuerza bruta de romper las claves de encriptación actuales. Porque, bueno, van a ser capaces de buscar todas las posibles variaciones de esas claves hasta que den con la correcta y abran el candado, ¿no? Esto implica que si un ordenador cuántico en 3 años es capaz de romper esas claves, un algoritmo determinado que se llama el RSA, entre otros, de una forma directa, pues toda la parte de seguridad de cifrado que tenemos actualmente no sirve. De hecho, digamos, los malos de la peli, los hackers, ya están haciendo lo que se llama almacenar información de administraciones, de organismos, porque saben que en 3 años esa información la van a poder desencriptar con ordenadores cuánticos y, vale, no será información actualizada, pero será información muy relevante. Entonces, ya no están intentando descifrar, sino que la están guardando para esperar a que esas claves se rompan, ¿no? Y es tan importante este tema que un organismo americano, se llama el NIST, ya ha dicho que todos los organismos americanos tienen que el año que viene, el 2025, migrar a unos nuevos algoritmos de cifrado, que se llaman de postcuánticos, para evitar esa ruptura, ¿no? Y eso es obligatorio. Y a nivel de transporte, a nivel de servicio, a nivel de aplicación, lo tienen que hacer. Y luego ya el resto de empresas en el 2025-2026. Y eso está llegando también a Europa. Entonces, no sé si mucha gente es consciente, pero el 2025-2026, posiblemente más el 2026, va a haber un efecto 2000 que va a ser, vamos a tener que migrar todos nuestros servicios de seguridad a esta nueva seguridad postcuántica que los ordenadores cuánticos no sean capaces de romper, ¿no?
Y claro, esto afecta a nuestros móviles, a nuestros sistemas industriales de altas prestaciones, de infraestructuras críticas, a toda la parte web, a todas las comunicaciones que tenemos con páginas web, firma digital. Todo eso hay que migrarlo y hay que hacerlo ya. Entonces, bueno, ese va a ser otro impacto social muy importante, porque el que no lo haga o el que no sea consciente de esta migración, pues va a ver comprometida su información. Y eso es importante. Bueno, pues tenemos por delante bastantes retos. Ya nos está costando, o ya cada vez son más las empresas que son conscientes del impacto que tiene la ciberseguridad y el proteger sus sistemas. Pues todavía es un paso más allá en el cual tendrán que ir un poco preparando. Así que bueno, esperemos que con esta sesión ya no simplemente sirva un poco para dar más claridad del escenario de la inteligencia artificial y su pasado, su presente y su futuro, sino también de los riesgos y las oportunidades que tenemos en el sector. Te agradecemos mucho, Aitor, que hayas compartido con todos nosotros esta entrevista, destacar el impacto que va a tener en todas aquellas organizaciones que nos puedan escuchar. Muchísimas gracias, Aitor, y estamos en contacto. Pues nada, un abrazo, yo encantado. Gracias a vosotros. Este podcast es posible gracias a IDAPIS, el Instituto para el Desarrollo de Aplicaciones Tecnológicas de Innovación Social, una organización sin ánimo de lucro de ámbito nacional impulsada con el propósito de crear un impacto positivo en la sociedad para lograr un mundo mejor a través de la educación, la investigación, el desarrollo y la innovación social. Gracias por escuchar nuestro podcast. Si te ha gustado y quieres ayudarnos, compártelo y crea impacto social.